Iglesia, buenos días. Damos la bienvenida a este lugar, una vez más, a este su lugar de oración y de comunión con Dios, para dar un momento de adoración y un momento en el cual Dios nos va a hablar el día de hoy. Primeramente damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y les pido que en sus hogares cierren sus ojitos para entrar en comunión con esta oración. Padre Santo, Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias una vez más, bendito Rey, por este nuevo día. Te damos gracias una vez más, bendito Señor, porque nos permites, bendito Dios, una vez más desde la comodidad de nuestros hogares, entrar en tu presencia, bendito Señor. Nos permites una vez más, bendito Señor, poderte adorar, poderte alabar y poder escuchar de tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, bendito Rey, que tú seas apoderándote, Dios, de cada uno de estos espacios, Dios, de cada uno de estos medios, bendito Señor. Y que tú seas, bendito Dios, quien propague, bendito Señor, este mensaje, bendito Dios. Que sea en el lugar que llegue y en el lugar que se reproduzca, bendito Señor, que esto sea como una catapulta, bendito Señor, para tu bendición, bendito Dios. Que esto sea como una catapulta, bendito Dios, que bendiga, bendito Señor, a cada quien que lo escuche, bendito Rey. Te adoramos y te bendecimos, bendito Señor, y te pedimos, bendito Rey, que tú seas, Dios, quien vaya, bendito Señor, a los hogares, bendito Señor, y pose su presencia en estos lugares, bendito Dios. Pose su presencia, bendito Rey, porque tú dices, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás ahí, bendito Señor. Y sabemos y estamos seguros que estás en este lugar, y estás en el lugar detrás de la cámara, bendito Señor, donde están reproduciendo, bendito Señor, donde están reproduciendo este video, bendito Dios. Te pedimos, bendito Señor, que tú seas, Padre Santo, quien garantice, bendito Señor, que tu bendición, bendito Rey, llega, bendito Dios. Te pedimos de igual manera, bendito Señor, que el mensaje que hoy, bendito Dios, el mensaje que hoy se va a dar a través de este medio, bendito Señor, sea un mensaje, Dios, que toque el corazón, bendito Señor, de cada quien que lo escuche. Y de igual manera, bendito Dios, sea ese mensaje que se atesore, bendito Señor, y que sea sembrado en tierra fértil, bendito Señor, para que pueda dar fruto, bendito Dios, que es lo que tú deseas, que es lo que alegra tu corazón, bendito Señor. Te pedimos, bendito Dios, que atraigas nuestro corazón, Dios, y que una vez atraído te robes toda nuestra atención, bendito Señor. Te robes todo nuestro corazón, bendito Señor. Te pedimos, bendito Dios, que de igual manera lo llenes, que lo llenes de tu presencia, lo llenes de tu espíritu, lo llenes de tu poder, porque eso es lo que necesitamos, bendito Dios, en estos tiempos, de tu presencia, de tu poder y de ti, bendito Señor. Alto, bendito Dios. Esperamos que inclines tu oído, bendito Señor, para recibir esta ofrenda de labios. Sí, Señor. Alabado y adorado sea tu nombre. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón.
y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón más, más y más. Atrae mi corazón. Oh, yeah. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Oh, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Y cantamos hoy. Atrae mi corazón. Más y más. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. De amor por ti. Oh sí, Señor. Me muero de amor por ti. Por el sacrificio en la cruz. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Quiero tu canción en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Y quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Y quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Y quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos. Y quiero tu canción en mis labios. Y tu corazón en mi pecho. Tu corazón. Tu corazón. Atrae mi corazón. Atráelo, Señor. Atrae el corazón, Señor. Atrae el corazón de tu iglesia, Dios. Oh, sí, Señor. En el fuego de tu buen amor. Enciende el fuego, sí, Señor. Es el fuego del primer amor. Tu corazón en el mío, Dios. Tu visión en mis ojos, tu canción en mis labios, bendito Rey. Te adoramos, Señor Jesús. Jesús, te adoramos, Jesús. Sí, bendito Dios, permítelo, Señor. Permite que el ritmo de tu corazón esté en el mío, bendito Rey. Permítenos, Dios. Permítenos tu corazón en el mío. Te adoramos, bendito Señor.
Atrae nuestro corazón, bendito Rey. Gracias, Dios, porque, Señor, atrajiste nuestro corazón. Ahora te pedimos, bendito Rey, que nos enamores totalmente de ti. Te pedimos, bendito Señor, que no importa que nosotros nos hagamos a un lado, que nos permita sentir ese eterno, ese inmenso amor que tú tienes hacia nosotros. Te adoramos, Rey. Sí, Señor. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce de escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce de escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío. Estás en los olores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Estás presente en todo lugar. Estás presente en nuestros corazones, en nuestros hogares. Estás presente en nuestras vidas, Dios. Por eso te decimos, bendito Señor. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, te digo que en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce de escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce de escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío. Estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Sí, Señor, en el viento y el mar, Dios, en el día y en la noche, en el sol y en el rocío, tú estás presente. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, bendito Rey.
Sí, Señor. Me robaste el corazón, aunque yo quedé en el olvido, y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti, enamorado de ti, Señor. Solamente tenemos hacia ti, Dios, un corazón agradecido, Señor, porque nos has sacado de un desierto, bendito Dios. Nos permites vivir bajo tu bendición. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. En ese día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. En ese día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. 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 Cuánto te amamos, Dios. Te adoramos, bendito Señor. Oh, sí, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Levanta tu voz. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. En ese día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. En ese día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. 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 Mi amado.
ese deseado. Tú eres ese aquel que te robaste nuestro corazón, que lo atrajiste, extendiendo esos lazos de amor, esas cuerdas de ternura. Por eso te adoramos y te bendecimos, bendito Señor. Y nos sentimos agradecidos en este día, porque tú has inclinado tu oído, bendito Dios, para recibir esta ofrenda de labios que brotó de lo más profundo de nuestro corazón. Te adoramos, bendito Señor. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos a este servicio que hoy Dios nos permite llevar a través de las diferentes redes. Hoy les bendecimos y damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo de alabanza que acabamos de tener. Sin duda alguna creo que era algo que nos hacía falta a todos y cada uno de nosotros. Por eso hoy hemos doblado nuestro esfuerzo para poder llegar a ustedes de una manera diferente. Espero que haya sido de agrado y de gran bendición para ustedes. Y ahora pues vamos a entrar a ver la palabra que Dios tiene para el día de hoy, la cual Dios en su infinita misericordia me ha permitido titularla El Evangelio según San John. El Evangelio según San John. Qué hermoso título el que hoy Dios nos ha regalado, y quiero basarlo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, y quiero leer del verso 19 al 25. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y con la guía y la unción del Espíritu Santo de Dios. Recuerden Romanos 7, versos 19 al 25, y leo la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la guía y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aquí Pablo le está hablando al pueblo de Romanos, y vemos cómo Pablo inicia este pasaje de una forma muy especial, ¿no? Y es donde dice Pablo que porque no hago lo que el bien, o no hago el bien que quiero, ¿cierto? A veces nosotros queremos hacer muchas cosas buenas, ¿sí? Pero no lo hacemos, ¿sí? Y aquí Pablo está haciendo referencia a estas cosas, sino que el mal que no quiero, eso hago. Sino que muchas veces nosotros como seres humanos terminamos haciendo las cosas que no queremos, o terminamos haciendo en vez de hacer el bien, hacemos el mal. Y eso son cosas que nosotros debemos transformar en nuestras vidas. Por eso el título de la palabra, ¿sí? El Evangelio según San John, ¿sí? Porque hacemos las cosas que nosotros queremos, mas no las que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es aquí donde nosotros cometemos un gran error. Y Pablo estaba reconociendo esto. Está reconociendo esto en el día de hoy, y es importante que tú y yo lo podamos reconocer, porque esto es de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice el verso 20, dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que hoy en mí hay. ¿Sí? Entonces Pablo estaba dando la explicación por las cuales a veces hacía las cosas que no eran acordes a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y Pablo estaba diciendo que y si hago algo que no quiero, no lo hago porque él lo quisiera, o porque el Espíritu lo llevara a hacerlo, sino porque realmente era su propia carne, su propio espíritu el que lo llevaba a cometer esos errores, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos analizar y comprender muy bien en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿sí? Y por eso quería empezar esta predicación con estos versículos, porque son muy dicientes. Es muy bonito como Pablo se sincera con el pueblo y desde su propia experiencia habla a los romanos para que ellos también puedan transformar de alguna manera su forma de actuar y de meditar en las cosas del Señor. Amén. Pero mira lo que dice el verso 21. Dice que así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y aquí Pablo enseña algo importante, mis amados hermanos y hermanas. Dice: porque así que queriendo hacer el bien, hallo en la ley, ¿sí? O sea, mirando la palabra del Señor, hallando la ley que
que Dios había dejado a través de Moisés, ¿sí? Y que hoy también está vigente para nosotros. Entonces Pablo dice que se ha dado de cuenta que hay mal en él, ¿sí? Que cuando actúa de mala manera es porque no está actuando el Espíritu de Dios, sino que de alguna manera su espíritu, su propia carne es la que está jalando, ¿sí? Es la que lo está llevando a hacer las cosas conforme a la voluntad de él y no a la voluntad del Padre, que es lo que nosotros deberíamos hacer. Por eso el título de la palabra del día de hoy, ¿sí? El Evangelio según San John. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad del Padre. Y esto era un problema que Pablo de alguna manera estaba enfrentando o estaba afrontando en este tiempo, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos empezar a trabajar en nuestras vidas para que no sea el Evangelio según San Yo, sino según nuestro Padre Celestial, según la palabra del Señor nos la ha dado a nosotros en nuestras vidas, amén. Esto es de suma importancia. Pero mire lo que dice el verso 22, dice que porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿sí? O sea que cuando nosotros desde nuestro interior dejamos que el Espíritu Santo de Dios fluya, entonces ahí es donde nos deleitamos en la ley de Dios, ahí es donde nos deleitamos en la voluntad del Señor. Por eso es necesario de que nosotros a diario estemos buscando esa perfecta voluntad, estemos buscando el conocimiento de la palabra del Señor, para que de esta manera nosotros podamos llegar, ¿sí?, a cumplir la voluntad de Dios y no el Evangelio según San Yo, ¿sí?, según lo que yo quiero, lo que pienso o como creo que las cosas están mejor hechas, ¿sí? Nosotros debemos aprender a que debemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que nosotros pensemos o creamos que está bien, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Pero mire lo que dice el verso 23, dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿sí? O sea ¿qué está queriendo decir Pablo a través de este texto bíblico? Que es su carne la que lo lleva a cometer con avidez pecado delante de la presencia del Señor. Y es ahí donde este tipo de personas, ¿sí?, empiezan a desviarse del propósito de Dios para dejar de hacer la voluntad de Él, para venir a hacer la voluntad de nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, ¿sí?, conforme a lo que la palabra nos está enseñando, para que de esta manera nosotros podamos vivir conforme a la voluntad del Señor, ¿sí?, conforme al Evangelio que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y no conforme al Evangelio según San Yo, ¿sí? Ojo, debemos tener mucho cuidado porque no todo le conviene al hombre, ¿sí? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Dice el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire lo que Pablo estaba diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si esto decía Pablo, siendo uno de los duros, imagínense cuánto más nosotros. Pero ¿saben por qué pasan este tipo de cosas? Porque nosotros queremos inyectar un evangelio según San Yo, según lo que yo pienso, según lo que yo siento, según lo que yo sé, ¿sí? Pero a veces se nos olvida que nosotros debemos llevar la palabra, llevar las buenas nuevas del evangelio según la palabra, no según lo que nosotros pensamos, no según lo que nosotros creemos que está bien, ¿sí? Entonces todo lo tenemos que llevar a la luz de la palabra. Tenemos que estar muy pilas con eso, ¿sí? Y Pablo estaba diciendo acá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Sí? ¿Quién me podrá librar de ese cuerpo? Solamente la palabra del Señor, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo mantenía mucho tiempo en la presencia de Dios, porque de esa manera alimentaba que el Espíritu de Dios y su carne, esto menguaba. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque si nosotros no logramos hacer eso, entonces vamos a terminar teniendo un evangelio según San Yo, según lo que yo pienso. Y estas son cosas que nosotros debemos cambiar en nuestro diario vivir. Amén. Dice el verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo
Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo nos termina de clarificar por qué el título de esta palabra, ¿sí? ¿Por qué el Evangelio según San Yo y no el Evangelio según la palabra del Señor? Mucha gente hoy en día tragiversa la palabra de Dios, y ojo que la misma palabra de Dios nos enseña y nos dice que hay de aquel que le quite o le agregue una tilde o una coma a la palabra. Ojo, nosotros tenemos que hablar la palabra y tenemos que llevar la palabra conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, no conforme a lo que nosotros creemos o lo que creemos que es correcto, ¿sí? Ojo, nosotros debemos tener cuidado con este tipo de cosas. Amén. Entonces, entendiendo lo que Pablo nos enseña a través de Romanos 7, yo quiero que podamos ver los siguientes puntos que tengo para hablar en este día de predicación. Viendo lo que Pablo nos habla, veamos el Evangelio según San Yo, ¿sí? Vamos a ver en dónde nosotros tenemos un Evangelio según San Yo y no según la palabra del Señor. Entonces mire que Hebreos 10:25 nos habla de lo siguiente. Hebreos capítulo 10 verso 25, y dice la palabra del Señor así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que aquel día se acerca. Mire cómo la palabra del Señor nos habla y nos dice algo muy claro a través de este pasaje bíblico. Dice, y no dejando de congregarnos, ¿sí? Eso dice el Evangelio, eso dice la palabra de Dios. Pero el Evangelio según San Yo dice que yo me puedo congregar cuando quiera, que no es necesario estarnos congregando a todo momento, que no es necesario estarnos congregando tan seguido, que eso cansa, ¿sí? Entonces eso es el Evangelio según San Yo, ¿sí? Según lo que yo pienso, yo creo que no es necesario congregarnos tanto tiempo, pero la palabra del Señor me dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces mire cómo aquí vemos una gran diferencia entre el Evangelio, la real palabra, ¿sí? Y el Evangelio según San Yo. Ojo, que tú no entres en el Evangelio según San Yo, que usted esté en el Evangelio según la palabra de Dios. O sea que nosotros no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de buscar la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y a eso es lo que nosotros debemos adherirnos, ¿sí? Nosotros no podemos tener un evangelio según lo que nosotros pensemos o según San Yo, ¿sí? Porque tú y yo somos representantes de Dios y nosotros debemos guiarnos y dirigirnos según la palabra del Señor, ¿sí? Entonces mire cómo nosotros muchas veces tenemos un evangelio según San Yo. Y eso es algo que nosotros debemos cambiar en nuestras vidas, amén. Entonces, ojo, debemos aprender a congregarnos en todo momento. Hay hermanitos que dicen, ay no, pero es que eso es la palabra a toda hora, eso estar yendo todos los días a la iglesia, no, eso ya no quieren vivir sino en la iglesia. Pues mi hermano, eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Y si usted es de los que saca este tipo de excusas, es porque muy seguramente usted está viviendo el evangelio según San Yo o según usted. ¿Sí? Entonces esas son cosas que nosotros debemos ir trabajando en nuestro diario vivir. Pero mire lo que nos dice Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 1 del verso 1 al 3. Vuelvo y lo repito, Jonás capítulo 1 versos 1 al 3, y dice la palabra del Señor así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partió a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miren que la palabra de Dios aquí nos enseña algo muy hermoso, y es que la ordenanza que Dios le había dado a Jonás, ¿cuál era? Que tenía que ir a Nínive, ¿a qué? A pregonar la palabra del Señor, a llevar la palabra del Señor. Pero según el evangelio de San Yo, Jonás dijo, no, yo no voy a hacer lo que dice el Padre,
Yo no voy a hacer lo que dice Jehová, no, yo no voy a ir a predicar, yo me voy más bien para otro lado, yo me voy para la finca, yo me voy más bien para el partidito de microfútbol, yo más bien me voy a ver la película. Eso es lo que dice el evangelio según San Yo. Pero el evangelio, según la palabra del Señor, dice que nosotros debemos ir ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, a llevar el evangelio, a hacer volver a aquellos que están en un mal camino, ¿a qué? A un buen camino. Y esa era la orden que Dios le había dado a Jonás. Le había dicho: ve y pregona contra ellos, diles que se ha subido su maldad delante de Jehová. Y Dios le había mandado a que predicara la palabra. Pero él, ¿qué hizo? Según el evangelio, según él, o según San Yo, él dijo: no, yo que me voy a ir a predicar allá, no, yo más bien me voy para Tarsis, que allá la paso más bacano, allá la paso mejor. ¿Y qué pasó? No terminó haciendo lo que la palabra de Dios le ordenaba. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos comprender y que debemos analizar, ¿sí? Es importante que la palabra del Señor nosotros la podamos cumplir según la palabra del Señor. Eso es de suma importancia, mis amados hermanos y amigos, ¿sí? Entonces, el evangelio según San Yo dice que yo no debo ir a evangelizar, pero el evangelio conforme a la palabra del Señor me dice que yo tengo que ir a llevar las buenas nuevas de la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos comprender, eso es algo que nosotros debemos analizar, ¿sí? Entonces, mi hermano, si usted es de los que su pastor, su líder, su mentor inmediato le dice: bueno, muchachos, vamos a ir a evangelizar, y usted dice: uy, no, es que yo tengo que ir a ver la finca, no, es que yo tengo una reunión, no, es que yo tengo planeado esto, no, es que yo hoy no tengo tiempo, ¿sí? Si usted saca todo este tipo de pretextos, mi hermano, es porque usted está viviendo un evangelio según San Yo, según San usted, ¿sí? Y recuerde que usted no es santo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor, mis amados hermanos, ¿sí? Dejemos de sacar tantas excusas delante de la presencia del Señor. Ojo, debemos tener cuidado, ¿sí? Nosotros debemos aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero nosotros como seres humanos ya tendemos a tener una experiencia o a llevar un tiempo delante de la presencia del Señor, y pensamos que ya no debemos vivir bajo la presencia del Señor, sino que ya podemos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Y es ahí donde nosotros venimos a vivir un evangelio según San Yo, y no un evangelio según la palabra del Señor, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado. Mateo 28:19 dice: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero nosotros evangelizamos. ¿Cuántos de nosotros llevamos las buenas nuevas de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros vamos a los parques, vamos a los centros comerciales, vamos a las calles a hablar de la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros vemos que hay gente que está pasando por tribulaciones? Y eso pasa cuando nosotros tenemos un evangelio según San Yo. Pensamos que las cosas que nosotros hacemos están bien, pero a la luz de la palabra estarán bien. Ojo, debemos tener cuidado con este tipo de cosas, amén. Pero miren lo que dice Josué capítulo 1 versos 7 y 8. Y aquí también vamos a ver algo muy interesante del evangelio según San Yo. Ojo, debemos tener cuidado con ese evangelio, porque ese evangelio no es el que Dios quiere para nuestras vidas. Dios lo que quiere y requiere de todos y cada uno de nosotros es obediencia, mis amados hermanos. Estas son cosas importantes. Pero mire lo que dice Josué 1, 7 al 8. Ya lo tienes, mi amado amigo y amiga. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire cómo aquí hay una ordenanza de parte de Dios y nos está diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿sí? Dios nos está llamando a esforzarnos y a ser valientes, ¿cierto? ¿Lo hacemos? Según el evangelio, según San Yo, ¿sí?
nosotros nos da pereza esforzarnos, nos da pereza sacar tiempo para la obra del Señor, nos da pereza congregarnos. Ay, qué pereza un domingo tener que madrugar. Madrugo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo también. El único día que me queda para descansar y me toca madrugar también. No, yo eso como que no, yo no voy. ¿Sí? Eso es lo que dice el Evangelio según San John. Pero según la palabra del Señor nos está diciendo que debemos que esforzarnos y ser muy valientes. ¿Sí? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que para cuidar de hacer conforme a la ley que nuestro siervo Moisés te mandó. ¿Sí? Dios nos está hablando y nos está diciendo que debemos esforzarnos y ser muy valientes para hacer o para cumplir la ley según nuestro siervo Moisés, ¿sí? Según lo que Moisés nos enseñó, ¿sí? O sea, según los mandamientos, ¿sí? Pero nosotros muchas veces decimos, no, pero eso tantas cosas, eso, al fin y al cabo eso, tarde o temprano me voy a morir. Ese es el Evangelio según San John. Ese es el que no se hace la voluntad de Dios, sino que quiere hacer lo que Él mejor le parece. Ay, no, eso leer la Biblia todos los días, eso no es tan bueno. Ay, eso no tiene nada de malo. Yo hoy puedo echarme una mentirita y pues por la noche me arrepiento, ¿sí? Ese es el Evangelio según San John. Pero el Evangelio verdadero, el Evangelio de la palabra del Señor, nos habla de que nosotros no debemos mentir. Y mentir es no mentir, ¿sí? Si Dios dice que no debemos mentir, es que no debemos mentir. Sí, alguna vez alguien me decía que no, es que voy a echarme una mentirita blanca para que me dejen salir a ir a la iglesia. No, mentira es mentira, hermano. O a dónde dice la palabra del Señor que hay mentiras piadosas o que hay mentiras blancas, como decía el hermano. No, mi hermano, mentira es mentira. Y eso es lo que uno hace en el Evangelio según San John. Yo pienso que echarse una mentirita para hacer algo bueno, eso no está mal, ¿sí? Pero a la luz de la palabra sí está mal, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado, ¿sí? Vamos a alimentar el ojo. Uy, mire cómo está de bonita esa mujer, cómo está de buena, diría por allá el otro, ¿sí? Y usted que está diciendo ahí, según el Evangelio San John, ay, estoy recreando solamente el ojo, pero de ahí no pasa. Pero la palabra de Dios dice que y no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿sí? Y dice que aún si tú la deseas en tu mente, estás pecando. O sea que según el Evangelio de nuestro Padre Celestial, nosotros no debemos hacer ese tipo de cosas. Pero según el Evangelio San John, entonces no, eso no tiene nada de malo. Eso yo por la tarde vengo y me arrepiento y eso, ¿sí? No, mi hermano, eso no es lo que habla la palabra del Señor. Ese es el Evangelio según San usted, mi hermano, y ahí tú estás errando el blanco. Debemos tener cuidado con este tipo de cosas. Dice que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí? Nos está diciendo que no nos debemos apartar de ella ni a diestra ni a siniestra. Y muchas veces pasan las semanas y no leemos la palabra del Señor, ¿sí? Ay, pero yo la tengo aquí en la mente. Pero bueno, ¿y Dios no habla por medio de la palabra? ¿Sí? Usted se puede saber muchos textos bíblicos, pero si usted no lee la palabra del Señor a diario, es porque muy seguramente usted está viviendo un Evangelio según San John, ¿sí? No necesito leer tanto la palabra, pero Dios dice que es necesario. Dios dice en su palabra que no nos debemos separar de ella ni a diestra ni a siniestra. Y entonces, ¿por qué nosotros hacemos todo lo contrario? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un Evangelio según San John. Y eso es lo que nosotros debemos cambiar en nuestras vidas. Amén. Miren lo que dice el verso 8 y con esto voy terminando. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que hay en el escrito, ¿sí? Y muchas veces nosotros les decimos a los hermanos: venga, mi hermano, ¿y usted por qué no ha hecho esto? Ah, no, es que hoy no tengo ganas, ¿sí? Mira, mi hermano, ¿leyó hoy la palabra del Señor? No, hoy no la leí. ¿Y ayer? No, tampoco. ¿Y antier? No, tampoco. Ah, entonces ¿cuándo la leyó? Ay, el domingo que fui a la iglesia, ¿sí? ¿Será esto valedero? ¿Será esto conforme a la palabra del Señor? ¿Conforme al Evangelio que nuestro Padre Celestial nos da? Yo creo que no. Yo creo que eso va más bien como que conforme al Evangelio según San John. Y eso es lo que nosotros debemos cambiar, mis amados hermanos. Ese Evangelio según San John usted tiene que sacárselo de la mente, papá, porque ese no le sirve para nada. Ese no lo va a llevar a la salvación, a la vida eterna, mi hermano. Ese lo va a llevar a la perdición.
¿sí? Entonces deje de estar viviendo ese evangelio según San Yo, porque ese no le va a servir, mi amado hermano. Usted tiene que vivir el evangelio según la palabra de Dios, según lo que Dios le hable a través de la palabra, ¿sí? Pero a veces nosotros queremos transgiversar la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos guardar el sábado, que el sábado no debemos trabajar, y muchos se pegan de eso y no trabajan los sábados. Entonces no ayuno un sábado, no leo la palabra un sábado, no oro un sábado, porque pues es que ahí dice que es día de reposo. Entonces eso es lo que uno piensa según el evangelio San Yo. Pero según la palabra del Señor, nosotros debemos buscar todos los días de la palabra del Señor. Todos los días debemos orar, todos los días deberíamos ayunar, ¿sí? Pero según el evangelio San Yo, eso no es tan necesario, eso no es tan importante. Y sabe que por ese evangelio según San Yo es que muchos se están perdiendo, muchos se desvían del propósito de Dios. Y la palabra del Señor es clara y dice que aún vendrán ángeles disfrazados vendrán demonios disfrazados de ángeles, ¿sí? Y engañarán aún a los escogidos, ¿sí? ¿Por qué nos engañan? Porque nosotros estamos viviendo un evangelio según San Yo, o sea, según lo que yo pienso que está bien, ¿sí? Pero ¿quién es más sabio, usted o la palabra del Señor? ¿Sí? La palabra del Señor. Entonces, ¿por qué usted piensa vivir, o porque nosotros muchas veces vivimos un evangelio según San Yo? Ojo, debemos tener cuidado con estas cosas. Se dice que guardarás y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que la palabra del Señor es clara con nosotros, ¿sí? Y nos dice que de día y de noche debemos meditar en él, ¿sí? ¿Qué habla la palabra del Señor cuando dice meditar? ¿Sí? Es pensar en lo que leemos. Pero muchas veces nosotros cogemos la palabra del Señor y la leemos, ¿sí? Y al momentico ya no nos acordamos qué fue lo que leímos, ¿sí? O a usted no le ha pasado que muchas veces va a la iglesia y escucha la palabra del Señor, y a las 2 horas le preguntan qué fue lo que hablaron en el culto, y usted dice, ay, ¿qué fue? Estuvo buena la palabra, pero ay, ¿qué fue lo que hablaron? ¿Sí? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque muchas veces tenemos el evangelio según San Yo. Ay, yo ya no escucho esa palabra porque yo ya la he escuchado muchas veces. Ay, otra vez están predicando del mismo texto bíblico, ¿sí? Oiga, ¿y Dios no le puede hablar algo diferente? Así usted la haya escuchado muchas veces. Pero el evangelio según San Yo dice, no, usted no necesita escuchar tanto esa palabra, esa es para el vecino, ¿sí? Y usted codea al vecino, oiga, y el Señor le está hablando. No, mi amado hermano, nosotros debemos cambiar esta perspectiva en nuestras vidas, amén, porque esto realmente no agrada a Dios. Ojo, debemos tener cuidado. Mire cómo Pablo decía al principio, decía, porque no hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero. O sea que él quería hacer el bien, pero no lo hacía, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces pasa a nosotros. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque, nosotros venimos o vivimos en un evangelio según San Yo. Ay, no, es que eso, tanta oración no es necesaria, ¿sí? Ay, es que eso, estar congregándonos tanto en la iglesia, eso no es necesario. Ay, es que eso, ¿para qué oramos 1 hora? Eso con 15 minuticos que oremos, eso es suficiente, ¿sí? Pero Dios nos llama y nos dice que Jesús le decía a los apóstoles, ¿sí? Antes de morir, cuando los invitó allá al monte a orar, y les dijo, acompáñenme. Y se subió Jesús a orar un poquito más arriba. Y dice que cuando bajó dijo, ni tan solo 1 hora fueron capaces de orar conmigo. Y a veces el evangelio según San Yo dice que no es necesario orar tanto. Ojo, mis amados hermanos, porque en el mundo en el que estamos viviendo y el mundo que hoy en día nos está rodeando, nos está consumiendo. Y a veces por vivir en el evangelio según San Yo, nos desviamos del propósito de Dios. Y por eso es que muchos se enfrían, ¿sí? Porque no entienden razones, piensan que ellos tienen la razón, ¿sí? Por eso debemos tener cuidado. No podemos permitir que nuestro entendimiento sea entenebrecido por el evangelio según San Yo. Porque cuando tú dejas que esto pase, entonces tú empiezas a dejar de hallar gracia en la palabra del Señor. Y es ahí donde muchos de nosotros nos podemos perder. Por eso debemos tener cuidado. Ese evangelio según San Yo, ese no sirve. Hermano, ese no está acreditado por el Señor, ¿sí? Ese es un libro apócrifo que nosotros nos inventamos, mi amado hermano. Ese no está dentro de la palabra del Señor. Así que, mi hermano, si usted está viviendo según el evangelio según San Yo, hermano, ahí usted está equivocado, está errado del blanco, y debemos cambiar este tipo de situaciones, amén.
Porque dice, porque eso era lo que decía Pablo, y mire que Pablo lo reconocía, y es algo que nosotros debemos aprender a reconocer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? ¿Sí? En muchas ocasiones de nuestras vidas nosotros no queremos hacer determinadas situaciones, pero terminamos haciéndolas. ¿Por qué? Porque en nuestra mente está funcionando el evangelio según San Job. Ay, eso no tiene nada de malo. Ay, eso no tiene nada de malo, una canita al aire. ¿Sí? Pero eso es lo que dice el evangelio según San Job. Pero la palabra del Señor dice que eso es pecado. ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado con este tipo de cosas, mis amados hermanos. Y yo quiero que hoy tú puedas cerrar tus ojitos y puedas pensar por un momento si tú estás viviendo un evangelio según San Job. ¿Cómo estás viviendo hoy? Hermano, ¿sacas pretextos para no ir a la iglesia? ¿Crees que no es necesario congregarnos a diario en la presencia de Dios? ¿Crees que no es necesario tanto ir a la iglesia? Hermano, si tú crees esto, es porque tú estás viviendo un evangelio según San Job. Si tú crees que no es necesario tanta oración, hermano, es porque tal vez tú estás viviendo un evangelio según San Job. ¿Sí? Si tú crees que no debemos leer la palabra de Dios tanto, mi hermano, es porque tal vez tú estás viviendo un evangelio según San Job. Hermano, y tienes que hoy retomar tu vida. Hoy tienes que hacer un alto en tu vida y dejar de vivir en un evangelio según San Job y empezar a vivir un verdadero evangelio, una verdadera palabra. Empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que usted cree que está bien. ¿Sí? Ojo con esto, mis amados hermanos. Padre, yo te doy gracias, poderoso Dios, Señor, por tu palabra, bendito Rey, Señor. Señor, te pido perdón, Padre amado, Señor, porque en muchas ocasiones, Señor, he vivido un evangelio según San Job, Padre. Señor, pero yo no quiero vivir haciendo mi voluntad, Señor. Quiero vivir, Señor, haciendo tu preciosa voluntad, Señor. Viviendo bajo tu gracia, bajo tu dominio, bajo tu control, Señor. Por eso hoy te pido, Padre amado, Señor, que tú seas, Señor, quitando, Señor, esa mentalidad de ese evangelio, Señor. Yo ya no quiero vivir según un evangelio según San Job, Señor. Yo quiero vivir bajo tu gracia, bajo tu palabra, bajo tu verdad, Dios, Señor. Y si en algún momento, Dios, me he desviado de tu propósito, Padre, Señor, te ruego, poderoso Dios, que tu gracia y tu poder, Señor, me hagan enderezar mi camino, Señor. Que cambien mi mentalidad, Dios, Señor, y que yo pueda dejar de vivir, Señor, un evangelio según San Job, Padre. Señor, ya no quiero hacerme más sabio, Señor. Ahora quiero que tú te hagas sabio en mi vida, Dios, en mi mente, en mi corazón, Señor. Y que así, poderoso Dios, Señor, yo pueda vivir bajo tu gracia, bajo tu dominio y bajo tu control, Padre. Esto te lo rogamos y te lo suplicamos, poderoso Dios, en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por haberse conectado una vez más en este tiempo tan especial en nuestra iglesia Segadores de la Gran Cosecha. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias a ti por ese tiempo que has dedicado para nuestro Padre Celestial. Gracias por no vivir un evangelio según San Job o San usted, bueno, como usted lo quiera ver, ¿sí? Pero muchas gracias, mi amado hermano, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, así como lo fue para la mía. Dios los bendiga y nos veremos en una próxima.